Hoy no vais a ver fútbol, hoy vais a ver cómo se fabrica una mentira en directo, cómo se manipula un partido desde relato y cómo algunos prefieren llorar antes que competir. El Barça tiene motivos para estar enfadado, hubo errores que le perjudicaron. Pero hay que denunciar lo ocurrido ante la UEFA. ¿Acaso servirá para algo? ¿Le va a acabar perjudicando? Solo digo una cosa, y pido y exijo que el martes podamos competir con las mismas normas. ¿Entendéis? Con las mismas normas. Ya está bien de que nos perjudiquen siempre a nosotros. Es que ayer no jugamos nosotros con 10, no. Ese no fue el tema. Es que ayer jugamos contra 15. No, oye, Ayer jugamos contra 15, que los del VAR no se dieron ni cuenta de la acción de Puig. Entonces aparece esa jugada que, vamos, y van al VAR y la miran y no es ni falta. Tarjeta roja La para tarjeta jugar. roja no es ni falta. O sea, Giuliano pierde el control del balón, se le queda por detrás, levanta la espuela para recuperarlo y justo cuando levanta la espuela se produce ese contacto en el que Cubarsí es que ni le pone la mano en el hombro. O sea, está pasando por detrás de él. ¿Eso es roja? Es muy dura la vida sin Negreira, ¿eh? La vida sin Negreira, sin los hijos de Negreira, sin los nietos de Negreira. La vida es dura y es tan dura como que el equipo que pagó a Negreira, yo siempre recuerdo la frase de nuestro amigo Miguel Ángel, el equipo que pagó a Negreira, que es un hecho, no una frase, es un hecho durante 17 temporadas, va camino, de momento lleva 10 años y medio sin tocar metal en la Copa de Europa. Claro, y además... Tuve que decir al pobre presidente y amigo Cerezo, es decir, bueno, habéis disfrutado de un jugador que es nuestro. O sea, Hay días en los que el chiringuito de Jones te da contenido y luego está lo de esta noche, porque lo que vimos no fue un debate, no fue un análisis, fue una guerra abierta de relato, victimismo y contradicciones. Hoy vamos a ver los mejores tascas del chiringuito del propio programa, las mejores noticias del mundo que vais a flipar, los recortes más salvajes del día y lo más importante, el análisis real que nadie hace. Aquí no venimos a repetir lo que dicen, aquí lo destrozamos, lo analizamos y lo ponemos en contexto, porque sí, esto no lo hace nadie, aquí se analiza de verdad y ojito sobre todo hasta el final, porque hay una tremenda bomba que desmonta todo el discurso y os va a dejar con la boca abierta. ¡Empezamos! Ahora vais a ver este momento y sobre todo quedaos hasta el final porque esto es importante y aquí empezó todo. Vamos al lío. El Barça tiene motivos para estar enfadado, hubo errores que le perjudicaron. Pero hay que denunciar lo ocurrido ante la UEFA. ¿Acaso servirá para algo? ¿Le va a acabar perjudicando? Empezamos. Y lo de anoche en el chiringuito no es casualidad, es el inicio de un relato, es el inicio de una estrategia y es el inicio de una excusa peligrosa que vamos a ver ahora J. Jordi, pero os voy a hacer un pequeño resumen, porque el Barça no protesta en caliente, el Barça presenta una queja formal ante la UEFA. Y aquí hay que parar, porque una cosa es quejarte en rueda de prensa y otra muy distinta es activar el mecanismo institucional. Esto ya no es fútbol, esto ya es política deportiva. Y aquí entra la figura de Josep Pedrerol con una frase que parece suave pero es un misil. El Barça tiene motivos para estar enfadado, pero demuestra ante la UEFA y lo demuestra para denunciar ante la UEFA y sirve para algo. Esta frase es clave y te lo voy a traducir en lenguaje verbal. Puedes tener razón en jugadas puntuales, pero te estás metiendo en un terreno muy peligroso, porque en Europa esto funciona así. No cambias decisiones, no repites partidos y no corriges eliminatorias. Lo único que haces es generar ruido, tensar relaciones y muchas veces ponerte en el foco arbitral cuando está pasando todo lo que está pasando en la Liga Española con el caso Negreira. Y esto es importante. Quedaos con esto, analizamos las jugadas, no una por una, sin humo, sin mentiras. Aquí no venimos a llorar, venimos a analizar. Segunda amarilla Coque por una apartada brutal a Lamine Yamal. Sí, puede ser, va al límite y el árbitro puede sacarla, pero el fútbol de élite es criterio, es interpretación y es contexto del partido. No es un error flagrante y no es para ponernos la mano en la cabeza, es una decisión discutible. Luego la otra es mano tras el saque, acción absurda del Atlético de Madrid en el área. Aquí sí, error claro, es una jugada poco habitual, mal interpretada y con una base para señalar penalti. Para mí sí que era penalti, pero ojo, no es una acción que decide toda una eliminatoria. La expulsión de Cubarsí es una clave absoluta. Aquí está la bomba, porque esto es lo importante. El árbitro puede ser sancionado no por pitar la roja, no, sino por no verla en directo y por tener que llamar al VAR o el VAR ponerse en contacto con él para tomar esa acción. Y esto cambia todo, porque entonces no hay persecución, no hay intención y hay error técnico. Y eso desmonta el discurso que nos están intentando poner, no, nos está robando. El verdadero problema, y ahora aquí viene lo que de verdad no dicen en televisión, el Barça pierde el partido desde el planteamiento táctico otra vez por un Hansi Flick que repite los mismos errores que hablé
hace un mes. Bloque alto constante contra un equipo que vive de las transiciones, presión tras pérdida desorganizada, línea defensiva adelantada sin control, y esto contra un Atlético es suicidio, porque el Atlético tiene mecanismos ofensivos de transición, automatismos para atacar espacios y jugadores perfectos para ese contexto. Ejemplo, Julián Álvarez en desmarque de ruptura, Giuliano Simeone agresividad en espacio y Lukman, que es una... Dios, es una bala. Concepto, para mí, mala ocupación de espacios, desajustes en basculación y transición defensiva inexistente del Barça. El resultado, el Atlético te rompe líneas con facilidad, genera superioridad en campo abierto y castiga cada pérdida. Y esto no es arbitraje, esto es fútbol. Y el error que se repite una y otra vez con el Barça contra el Atlético, esto ya ha pasado varias veces. Contra el mismo rival, con el mismo patrón y aún así... No hay ajustes tácticos, no hay bloque medio, no hay control de ritmo y esto es gravísimo de Hansi Flick porque habla de falta de madurez competitiva. La conclusión del clip de Josep Pedrol, el Barça denuncia pero no soluciona nada y además desvía el foco donde tiene que estar porque la realidad es esta, el Atlético jugó mejor el contexto, el Barça cayó en la trampa otra vez más y el partido se perdió en la pizarra y el Barça compite mal estos partidos o necesita culpar al árbitro. Vamos con el clip segundo de J. Jordi. Solo digo una cosa, y pido y exijo que el martes podamos competir con las mismas normas. ¿Entendéis? Con las mismas normas. Ya está bien de que nos perjudiquen siempre a nosotros. Es que ayer no jugamos nosotros con 10, no. Ese no fue el tema. Es que ayer jugamos contra 15. No, oye, Ayer jugamos contra 15, que los del VAR no se dieron ni cuenta de la acción de Pubillo. Entonces aparece esa jugada que, vamos, y van al VAR y la miran y no es ni falta. Tarjeta roja La para tarjeta jugarse. roja no es ni falta. O sea, Giuliano pierde el control del balón, se le queda por detrás, levanta la espuela para recuperarlo y justo cuando levanta la espuela se produce ese contacto en el que Cubarsí es que ni le pone la mano en el hombro. O sea, está pasando por detrás de él. ¿Eso es roja? Es tonto, sí, es tonto. No quiere hacerlo, no quiere hacerlo. ¿Pero qué dice el reglamento? ¿Es penalti? Penalti, pues penalti. Si yo lo que le pido al presidente del Barça es que de una vez por todas actúe. Estoy harto. Y ya no solamente porque no juguemos con el mismo reglamento, que no jugamos con el mismo reglamento, sino porque no puede ser que se juegue con la ilusión del club con más seguidores del mundo, el club deportivo más importante del mundo. Tenemos que comernos al árbitro, porque el fútbol no se juega solamente con la pelota, desgraciadamente se juega desde el banquillo, se juega desde los despachos, se juega desde el terreno de juego y se juega desde la queja al árbitro. Y el tema del ADN Barça, y el tema de que queremos la pelota, no, también queremos ganar. Y si un partido no se puede reanudar, que no se reanude. Hemos de decir basta, somos unos pajaritos, queremos y exigimos jugar con las mismas reglas, porque si no es imposible. Vosotros tenéis muchos más conocimientos que yo, os fijáis más en esos detalles de la pierna hacia atrás, de acuerdo. De eso a pensar que ayer el Barça no pudo ganar o por lo menos igualar la eliminatoria por culpa de esa jugada puntual y del penalti que nos pitaron. Bueno, ahí yo, no es que discrepe, pero yo creo que tenemos que empezar también a ser honestos y decir, bueno, oye, si vamos a remontar la semana que viene, vamos a concentrarnos en que el señor Flick sepa que está en deuda con la afición, pero no usemos ese incidente como razón, no cabremos más a quien nos tiene que arbitrar la semana que viene y pidámosle a los jugadores, pidámosle al entrenador que volvamos a ir a Madrid pensando que somos superiores deportivamente y que vamos a ganar el partido. Y aquí el único que pone un poquillo de sentillo es Gaspar, porque esto para mí no es una tertulia, es un desahogo, es una reacción emocional y es la construcción de un relato. Personajes, J. Jordi, en este caso Toni Freixa y Luis Carrasco, en el entorno de Joan Laporta, ¿no? Hay que decirlo claro, jugamos contra 15... El mensaje de Jota, no hay igualdad, el mensaje de Toni Freixa y esto es insostenible, el mensaje de Luis Carrasco. El único que tiene sentido es Gaspar, que tiene 80 años más que ellos. Aquí ya no está tan lanza el fútbol solo para colistas, aquí se construye una narrativa. Pensamos o pasamos de análisis táctico a discurso totalmente victimismo en el programa de Solo para Culés. Y aquí aparece la frase clave, el fútbol también se juega desde los despachos. ¡Bum! Esto significa no confiamos en el campo y buscamos influir fuera. Dicen que en el tema de Cubarsí, ¿no? En el caso Cubarsí, no es falta, no hay contacto y Giuliano pierde el balón cuando se dirigía directamente solo contra Jan García. La realidad es que Cubarsí llega tarde, hay contacto y es el último hombre. ¿A qué va Cubarsí si no es a hacer la zancadilla? Es que no tiene sentido. Si no sabe hacer un concepto táctico o concepto defensivo, la culpa no es de Giuliano Simeone. El duelo individual perdido, mala gestión defensiva y error de temporización.
Pero el discurso lo convierte en robo, un doble rasero, esto es clave, el Madrid Televisión, misma jugada, distinto discurso. Ejemplo de Joao Cancelo contra el Sevilla. Contra el Sevilla no hubo escándalo, no hubo relato y no hubo presión. Y fue exactamente lo mismo, solo que esta fue mucho más descarada. Ahora sí, ¿por qué? Porque duele perder y no sabéis buscar una excusa. No sabéis la manera de justificar el mal planteamiento de Hansi Flick otra vez. J. Jordi, jugamos contra 15, nos perjudican siempre, hay que conversar al árbitro. Esto para mí ya no es crítica, es presión directa. Y esto es peligroso, porque normaliza el relato de persecución. Y aquí está lo interesante para mí, ¿no? Dentro del propio entorno del Barça hay dudas. Algunos dicen, no usemos esto como excusa, que es Joan Gaspar, centrémonos en remontar. Y esto es lo más importante para mí del clip y con lo que me quedo, que es un Joan Gaspar que hay que luchar y hay que darlo todo porque es un 0-2 y se puede, porque demuestra que no todo el mundo compra relato. Demuestra que hay una eliminatoria costa arriba, que hay errores propios evidentes, pero el foco es el árbitro por una parte del inglés y otro es vamos a remontar y vamos a darlo todo. La conclusión clara de este clip, y vamos a ir ahora con otro, que también os van a dejar con la boca abierta, cuando se pierde aparece relato, cuando no hay autocrítica hay muchas excusas y las culpas de todos menos del propio equipo. ¿Esto es eso? ¿Es un análisis o es una supervivencia inmediata? Vamos con otro clip que pertenecen a los mismos, que es de Julián Álvarez. Vamos, de verdad, vais a alucinar. Coincidió con Cerezo, con él. No sé si hay algo que se pueda contar de lo... Está muy contento. Pues, el tema privado, no quiero... Está muy contento, estaba muy contento. Del árbitro no hablaron. Del árbitro no hablamos, yo lo único que les hablé es en inglés. ¿A Cerezo le habló en inglés? Sí, porque así ya los voy acostumbrando. Bueno, hablen con sus propietarios. Es que yo creo que los culés, con respeto a lo que dice él, no saben lo que tenemos. Cuando le preguntó por Julián, ¿qué le dice? Cuando le preguntó por Julián Álvarez, si quieres te digo, porque veo que no estás tan apasionado que te tengo que ayudar a que estés apasionado, pero dentro de mi línea. Me hago la idea, lo voy a negociar. No más cash 40-50 y el resto con un jugador del Barça. A palo 100 millones de euros, por más que Jota insista, no lo va a conseguir por encima de mi cadáver. No lo voy a permitir porque no es un jugador de 100 millones, tú. Pues tuve que decir al pobre presidente y amigo Cerezo, es decir, bueno, habéis disfrutado de un jugador que es nuestro. O sea, se lo dijiste, a sí mismo. Y esto de verdad es una auténtica locura. Julián es nuestro, está cedido, lo vamos a fichar fácil. No, esto no es información, es un deseo de los culés y es un deseo del fútbol, no, porque al final es un grandísimo jugador y en el Barça haría una gran piña. Julián Álvarez para mí es un delantero top, pieza clave en el Atlético y jugador con mercado global. Y es un jugador que a cualquier equipo del mundo le gustaría tener. Y el Atlético no va a vender fácil a Julián Álvarez ni por 50, ni por 45, ni por 90. Menos, siendo rival directo. Y esto es fin del debate. El tono, prepotencia de los culés, superioridad, fantasía, como si el jugador estuviera esperando por ellos. Que el Atlético fuera un club puente, un club de transición cuando es uno de los mejores clubes a nivel mundial. Y aquí hay que hacer un análisis. Julián aporta presión tras pérdida, desmarque constante, agresividad en transición ofensiva y movilidad en el último tercio y una calidad innata. Encaje perfecto, yo creo que en el Fútbol Club Barcelona, que es un delantero que no tiene, porque Lewandowski es un goleador y Ferran Torres pues tiene bastante movilidad y es un delantero con algo de gol, pero no es un delantero para un Fútbol Club Barcelona que quiere luchar por la Champions, ¿no? Pero esto para mí no va de fútbol, va de contexto económico. Ahora vamos a centrarnos en lo importante, porque el Barça tiene un problema real, aún no está en la ley 1-1-1, que es sacas uno y fichas otro. El Barça no tiene capacidad ahora mismo financiera, el Atlético no necesita vender y el jugador no tiene vínculo culé. El resultado, fantasía mediática. Jugador real, discurso irreal. ¿De verdad alguien cree que el Atlético de Madrid va a vender a su estrella por menos de 90 millones al Fútbol Barcelona cuando es un rival directo? Ahora vamos a ver otro clip. Ya sé que hay muchos, pero de verdad son muy intensos. Esto es importante, quedaos hasta el final porque aquí se define todo y empieza Toni Freixa, que no es una opinión más. Vamos a ver la opinión de Toni Freixa ayer a la noche en el partidazo de la Copa con Juanma Castaño. Yo estaba en el campo y pensé eso. Yo pensé que esa acción, si es falta, es roja. Y me extrañó la amarilla. Cuando vi que le llamaban, pensé, lo va a echar. Y ahí quedó. Y de hecho la mayoría de la gente que estábamos en el campo así lo pensamos, porque la gente no se quedó indignada con la decisión. Lo que pasa es que luego cuando ves la jugada, supongo que la habéis visto todos, sí, se ve como Giuliano Simeone en el desmarque se le queda el balón detrás, es decir, no tiene ningún tipo de control sobre el balón. Y de hecho el contacto que se produce porque Giuliano Simeone con la espuela intenta recuperar el balón y es justo esa acción, ese movimiento de su pie derecho, el que provoca un contacto con un Cubarsí que viene por detrás y que ni lo toca
ni con las piernas, ni le pone la mano encima, sino simplemente está cruzándose por detrás de él. Y se produce el contacto porque un jugador que no tiene el balón controlado, al ir a controlarlo, contacta él con el defensa. Entonces, si esto, el señor que va a verlo al monitor, no es capaz de darse cuenta que no es... Para ti no es roja, que no es roja. Es que no es ni falta. ¿Cómo no va a ser falta? No es hombre. te lo acabo de explicar. Muy bien explicado. Pero es que te lo acabo de explicar. Pero- Es que no es ni falta. Ni falta. Todos sabéis que mañana se va a pedir tarjeta amarilla o roja a Giuliano Simeone por darle con la espuela y impedir que Cubarsí no vaya a ningún lado. Esto es un ejemplo para mí perfecto de cómo se construye un relato. Es un ejemplo de cómo se retuerce una jugada y es un ejemplo de hasta qué punto se pierde el análisis cuando entra el escudo. Y la jugada es clara. Vamos a poner el contexto real. Giuliano Simeone rompe el espacio, ataca la espalda de la defensa, gana la posición y se queda en situación de ventaja hacia la portería en mano a mano. Y aparece Cubarsí, último hombre, desde atrás, entra en contacto, zancadilla y corta la acción. Y esto es reglamento moderno, tiene un nombre, que es falta clara o doxo, que es Denial of Goal Scoring Opportunity. Y esto es importante que lo entienda todo el mundo. No hace falta el control perfecto, no hace falta que el balón esté pegado al pie, no hace falta que la jugada sea limpia. Mano a mano, claro, Cubarsí se lo va a estorbar. Solo hace falta para mí 3 cosas: dirección a portería, posibilidad real de finalizar y defensor que impide la acción. Y se cumplen las 3, por mucho que se diga a los culés y por mucho que este sea un referente, igual que el propio programa de Solo para Culés, esto es mentira. Freixa dice, el balón se le queda atrás, el contacto lo provoca el delantero y no hay control. ¿A dónde va Cubarsí? Esto suena bien lo que dice Freixa, pero es engañoso porque el fútbol real, el delantero ya ha ganado la ventaja, el defensor llega fuera de tiempo y el contacto condiciona la acción. Concepto clave: invasión de trayectoria de Cubarsí a Giuliano Simeone. Y esto es un análisis táctico básico. Si llegas tarde y entras en contacto, falta, expulsión, ya está. Esto hay que hacer un análisis. Cubarsí falla en temporización, perfil corporal, gestión del espacio y que le deja ganar a Giuliano Simeone la jugada. El resultado: situación de emergencia, acción desesperada y falta inevitable. Esto viene de antes: mala estructura defensiva por jugar con defensa adelantada, mala transición defensiva y equipo totalmente partido. Lo grave es negar la falta. Cuando Freixa dice no es ni falta, rompe el análisis completamente. El Barça pierde, hay polémica y aparece la excusa. Ahora, no sé, es que van a decir que la falta de Julián Álvarez, pues como fue por la escuadra, no debe contar. Es que de verdad esto me parece lamentable, macho. Al revés sería roja clarísima y ahora no es ni falta. Yo qué sé, es que es una roja defendible. Discurso indefendible. El problema es el árbitro. O cómo defiende el Barça. Joder, hay que ser sensatos, macho, hay que ser objetivos. Vamos con el último clip, que también me parece llamativo. En este caso, de verdad, vais a alucinar. Es Jesús Alcaide de Madrid Televisión hablando de la jugada y de todo esto. De verdad, escucharlo. Ya sé que me lo habéis pedido que lo trajera, pues voy a traer aquí cosas de Jesús Alcaide de Madrid Televisión para que lo escuchemos y de verdad opinemos. Es muy dura la vida sin Negreira, ¿eh? La vida sin Negreira, sin los hijos de Negreira, sin los nietos de Negreira. La vida, una frase, un hecho durante 17 temporadas, va camino, de momento lleva 10 años y medio sin tocar metal en la Copa de Europa. Claro, y bajo, muy alejado del paraguas de los hijos de Negreira. Eso es la realidad. Lleva 10 años y medio de humillación en Europa, mientras en España ha ganado algunos títulos, algunas ligas. Y vemos, no es que lo diga Real Madrid Televisión, vemos las anomalías estadísticas. Eso, lo de las tarjetas rojas es absolutamente abismal. 69-3, una diferencia de 66 a lo largo del siglo con el Real Madrid. Eso no es que sea unas días. ¿Cuánto llueve sin el amparo del paraguas de Negreira? El partido de ayer ante el Atlético de Madrid es claro. Los árbitros ven que Cubarsí debe ser expulsado, el del VAR, y se avisa y punto. En San Mamés, por poner un ejemplo, Madrid fue totalmente al revés. Una roja clarísima que decreta el árbitro Busquets Ferrer a Gerard y resulta que le avisa a Melero desde el VAR y le indica, y además diciendo, en mi opinión, ¿cómo que en mi opinión? El VAR tendrá que hablar de algo concreto, de hecho es clarísimo. El VAR supone que es científico, que es científico, la ciencia. En mi opinión, y va Busquets Ferrer y retira la roja. Es decir, ante el mismo rival se ve claramente esa diferencia que hay en la Champions, en la que no hay tendencia, en la que, por ejemplo, estoy de acuerdo, el otro día creo que el Real Madrid es perjudicado ante el Bayern de Múnich en 2 acciones concretas, la de Tchouaméni y la roja que no se muestra a pero bueno, se acepta efectivamente, se acepta porque evidentemente no hay un patrón, no hay una tendencia. Bueno, llevamos muchos años así, ese equipo pagó durante... Y lo que dice Jesús Alcaide para mí no es una opinión cualquiera, es un discurso estructurado, es un relato completo y es una mezcla peligrosa de verdad,
más interpretación. Y aquí hay que hacer algo que nadie hace, ¿no? Que es separar todo. Los hechos, caso Negreira existe, pagos confirmados existen. El salto, pagos, títulos, no demostrado. Pagos, títulos no demostrados. Y esto es claro, ¿eh? Expulsiones, dato importante, que vamos 69-3. 66 expulsiones a favor a nivel de ventaja con el Barça, con el Real Madrid. Y esto es un dato impactante, engañoso. En Europa sí, porque vamos 13-12. Mira cómo cambia un poquillo eso, que nosotros hemos jugado más finales, hemos jugado más partidos importantes en Europa y hemos llegado y hemos tenido más volumen de partidos. En cambio, la estética ya está un poco más igualada, ¿no? Es un distinto contexto arbitral y sin prueba de manipulación ni otra cosa. En la liga sí que hay prueba de manipulación y los datos sí que marcan la diferencia, ¿no? La realidad es un arbitraje inconsistente, percepción alta y relato constante. Relato manda y el análisis desaparece. ¿Corrupción real o relato masivo? Vale, espero que os haya gustado el vídeo. Si os ha gustado, darle like, suscribir, compartir, hypear. Hemos tenido muchísimas noticias, espero que os guste el contenido, yo creo que ha quedado bastante chulo, sobre todo hemos tocado muchísimas cositas. Esto es un vídeo que yo creo que se puede hacer viral, o sea que apoyarlo con el hypeo de verdad. Os he pedido 4 cosas gratis que no os cuestan nada, que a mí me vais a ayudar muchísimo, y si os ha gustado, por Dios, like, compartir, suscribir y compartir con cualquiera, con vuestro amigo culé, con vuestro amigo madridista, con el que dice que el Madrid roba o que el Barça pues le perjudica constantemente. Pasarle esto para que abra los ojos, para que se ría, para que se divierta y para que, bueno, vea un poquillo otro lado de ver el fútbol, ¿no? Muchísimas gracias por verme, dejadme en la caja de comentarios qué os parece, si el Barça fue robado, si le quitaron la cartera del pantalón, si el Madrid se puede quejar por la amarilla a Tchouaméni, todo está en el aire, hay que creer en la remontada, que gane el mejor y que el Barça aprenda, por Dios, a jugar contra otros equipos, no siempre haga el mismo tipo de estructura, la misma tipo de táctica, porque la defensa adelantada contra X equipos te puede hacer muchísimo daño y seguimos con esa mecánica. Muchísimas gracias a la Madrid y nos vemos en el siguiente vídeo.